Leamos los versículos 1 al 17. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a de hecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que podemos una vez más abrirla para aprender de ti. Queremos en esta mañana rogarte que tú nos hables a través de ella, nos enseñes lo que es perseverar en seguir compartiendo el mensaje tuyo, especialmente aquellas personas que no te conocen. Rogamos que nos ilumines al abrir este texto y al estudiar lo que tú nos hables al corazón y nos enseñes lo que necesitamos como creyentes individualmente, pero como iglesia sobre todo. El llamado sigue siendo igual como el llamado que tuvo Pablo. Es el mismo llamado que tenemos nosotros de llevar el evangelio. Te rogamos que podamos ser fieles a ti, aun cuando las situaciones no son fáciles y tenemos que hacerlo. Gracias te damos por cada persona aquí presente y pedimos que tú puedas bendecirle al estar aquí presente, escuchando y abriendo su corazón a la verdad tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Como comencé hablando, esa es la ocasión en la que Pablo va a fundar la iglesia en Corintio. Y sabe, el tema de esta mañana es, sigue hablando, no te quedes callado. Y vamos a mirar más acerca de esto, pero básicamente hoy día vivimos en un tiempo donde realmente se está invitando a los creyentes en una forma, digamos, una forma más fuerte. Es que los creyentes deben de quedarse callados en medio de un ambiente que culturalmente está afectando a nosotros, ¿cierto? Mientras nosotros no hablemos nada, mientras nosotros no digamos nada, mientras nosotros no digamos nada en contra de la verdad, las personas dicen está bien, pero hablar, seguir hablando y sobre todo hablar el evangelio es algo peligroso, es algo que la gente quiere parar que nosotros dejemos de hacer. Eso no es muy diferente a lo que Pablo confronta en este texto. Miramos cómo Pablo, a pesar de que le dicen básicamente, no queremos que hablen más este mensaje, Pablo sigue hablando, sigue compartiendo el evangelio. Y el Señor le usa para plantar una nueva iglesia, la iglesia en Corintio, de la cual ustedes saben, escribió 2 cartas bastante largas a ellos después de haberla fundada. Miremos primero cómo fue que Pablo sigue funcionando como pastor, como misionero
llevando a cabo el Evangelio. Primero miramos que él estuvo trabajando. Vean los versículos 1 en adelante. Dice, después de esas cosas Pablo salió de Atenas. ¿Se acuerdan la semana pasada? Estuvo con los griegos, ahora va hacia Corintio, que no está muy lejos. Llega a una ciudad más o menos en el año 50 después de Cristo, y es ahí donde, según él, en 1 Corintios 2:3, si usted lo ve, y esto es muy interesante, Pablo dice que fundó esta iglesia con temor y temblor. En nuestra mente siempre pensamos que Pablo es un superhombre, ¿cierto? Que nada le detuvo, fue perseguido, todas estas cosas, y Pablo era superhombre. No, Pablo cuando llegó con temor y temblor. Fundó esa iglesia con temor y temblor. Eso para mí me ayuda bastante, porque eso me quiere decir que yo no necesito ser el más valiente de todos. Yo tengo que ser el más obediente, ¿verdad? Pero no el más valiente. En temor y temblor Dios va a obrar, y Dios usa a Pablo en este caso también, con mucho temor y temor, le dice a ellos, fundó esa iglesia. Déjeme decirle un poco sobre esa ciudad, que quizás usted sabe o quizás no, pero Corinto, fue la capital de la provincia romana de Acaya, y tenía aproximadamente 200,000 personas. Si usted se puede imaginar cuántas personas hay en Edmond, hay menos de 200,000. Creo que hay como unas 100,000 si acaso, 80,000, no estoy seguro. Pero era estratégicamente un lugar muy bueno porque era un puerto, y todavía es un puerto marítimo, donde mucho del comercio se llevaba a cabo. Y por ser una ciudad tan estratégica también, era una ciudad bastante inmoral. Es más, la palabra corintio o corintionizar, algo así, ellos lo usaban para la inmoralidad. Era tan inmoral esta ciudad que realmente llegó a ser conocida como la ciudad de la inmoralidad. Y es más, en Corintio había lo que llamaban Acrocorinto, que estaba más o menos a 1886 metros del nivel del mar, y ese era el lugar de culto de adoración a los dioses, especialmente la diosa Afrodita. Y saben, ese templo tenían aproximadamente 1,000 prostitutas que eran parte de la adoración a ellos. Entonces, puede imaginarse el lugar donde Pablo llega a compartir el Evangelio. No es un lugar que va a estar es muy cómodo y muy abierto al Evangelio. Además de eso, es ahí donde en Corinto se patrocinaban también los juegos ísmicos que ocurrían cada 2 años en honor hacia el dios Poseidón. Y si usted ha pensado de los juegos de ese entonces, los juegos de ese entonces que eran los olímpicos, eran muy también inmorales, así es que no era muy bueno que digamos. Y lo que pasa es en ese movimiento de personas que está sucediendo en Corintio, es donde Pablo llega y va a poner va a empezar como tipo mercado, va a empezar a hacer estas tiendas que él hacía, tiendas de campaña donde la gente se quedaba cuando viajaba, y ahí donde Pablo va a empezar a compartir el Evangelio a la gente que está pasando, comprando, que está hablando, y eso lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que llega Pablo a esta ciudad. Vea el versículo 2 también, y más o menos estamos hablando de 50 después de Cristo. ¿Qué sucede? Llega a esta ciudad y conoce a una pareja. Dice, halló a un judío llamado Aquilo, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. ¿Qué sucede? Pablo escuchó de esta pareja. Otra persona que también trabajaba como fabricante de tiendas del cuero, y encontró a Priscila y Aquila. Nota que siempre hablan de Priscila primero y luego Aquila. Primero la esposa y luego el hombre. Es muy posible porque en ese entonces, cuando se usaba en ese orden, la mujer tenía un estatus social más alto, y por eso se menciona de esa manera. Bueno, ¿qué pasa? Estos habían sido expulsados, los judíos, por el emperador Claudio debido a algunos disturbios causados por un hombre llamado Crestus alrededor del año 41 después de Cristo. Así se fueron echados de la ciudad y llegaron a Corinto. Pablo se da cuenta que ellos habían llegado y va a ellos. Es posible que ellos también eran creyentes. Versículo 3, mire lo que sucede. Trabajan junto Pablo con ellos. Dice, eran del mismo oficio, se quedó con ellos, empezó a trabajar con ellos haciendo este tipo de tiendas de campaña. Ahora, ¿por qué lo hacía Pablo? Pablo lo hacía para sostenerse mayormente.
Pablo era un caso muy especial. Él creía de que lo más posible que fuera, él quería sostenerse a sí mismo, no quería ser sostenido, no quería que las personas pensaran que era por el dinero que él estaba haciendo este trabajo, así es que él usó este trabajo para sostenerse y lo hizo en otros lugares como en Tesalónica, en Éfeso. Él hizo lo mismo como lo que está haciendo aquí en Corintio. No quería hacer esa carga para las iglesias. Además, en ese entonces habían personas que eran filósofos, personas que también eran itinerantes, que andaban por las ciudades predicando, enseñando filosofía. Todos ellos demandaban plata. Todos ellos, cuando hablaban, obviamente ellos hablaban a la gente, pero estaban esperando que la gente les diera donaciones, que les diera dinero. Y Pablo no quería que ser confundido de esa manera, así es que él decidió trabajar haciendo estas casas de campaña y se une con Priscila y Aquila. Un teólogo escribió esto acerca de lo que Pablo hacía. Dice, es un indicador clave de la percepción de Pablo de su propio estatus social, que él ve tal trabajo manual como un sacrificio hecho por el bien del evangelio. Parte de ser un siervo de Cristo y como degradante para sí mismo, Pablo no solo continuaba actuando como siempre había actuado, sino que estaba bajando la escalera social por el bien de Cristo. ¿Se ve lo que está diciendo este autor? Es que Pablo lo miraba como una manera de él hacerse un poco más humilde, trabajar para poder presentar el evangelio. No era que Pablo no tenía necesidades, pero quería asegurarse que no hubiera nada que impidiera esto. Así es que miramos a Pablo trabajando. Esto va a llevarle a Pablo obviamente ayudarle a compartir el evangelio. En segundo lugar, miramos cómo Pablo evangelizaba. Vean los versículos 4 a 6. Pablo razona y persuade a judíos y griegos. Recuerde, si usted puede imaginarse esta escena, Pablo está mayormente afuera, donde hay bastantes movimiento, comercio. La gente está pasando, está comprando estas casas, tiendas de campaña. ¿Y Pablo qué hace? Dice, y discutía. Él estaba en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué estaba tratando de persuadir Pablo a estas personas? Estaba tratando de compartir con ellos que el Señor Jesús era el Mesías o el Salvador que ellos estaban esperando. Ve el versículo 5, dice, predicaba y testificaba, dice, solemnemente. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Es probable que cuando Timoteo y Silas llegaron a Corinto, traían recursos económicos que permitieron a Pablo, por un periodo de tiempo, dejar de hacer las tiendas de campaña y poder dedicarse completamente a la predicación de la palabra. Note eso, estaba predicando la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué era el enfoque de Pablo? Si usted puede mirarlo a través de las cartas que escribió, de las epístolas o aún de lo que miramos en Hechos, ¿qué era su enfoque? ¿Qué era? Muchas veces hablamos de misioneros, ¿cierto? Hablamos de pastores. ¿Qué es lo que nos viene a la mente? Pensamos que las personas son que quizás tienen que pastorear, tienen que hacer todas estas cosas de organización, pero ¿qué era el enfoque de Pablo? Mayormente, compartir el evangelio a los que no le conocían. Si algo tenemos que hacer, los que servimos al Señor, es compartir que el Señor Jesucristo es el Cristo, Él es el Salvador. Si algo es algo que necesitamos compartir todos nosotros, ¿sabe qué es? Que el Señor Jesucristo es el Cristo, es el Salvador. Eso tenemos que hacerlo. No importa si usted es pastor, si es misionero o es simplemente un miembro de la iglesia. Ese es el llamado nuestro de compartir con las personas, testificarles que Jesucristo era el Cristo, el Salvador. Mire lo que sucede en el versículo 6. Obviamente Pablo está testificando, está predicando solemnemente, pero va a haber resistencia. Mire lo que sucede, oponiéndose y blasfemando estos. En ese grupo de personas, judíos y de griegos, empiezan algunos a blasfemar contra Pablo, a resistirle, hablando mal de él. ¿Qué hace Pablo? Dice, se sacude los vestidos y dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. El llamado de Pablo era ir a los gentiles, pero siempre que él iba a un lugar y había judíos, les compartía el evangelio primero a ellos. Eso era normal, él sabía de que los judíos, el evangelio había llegado a los judíos, necesitaban escucharlo, pero llega el punto de que Pablo dice, ahora ustedes conocen el evangelio, resisten el evangelio, bien, ya tuvieron la oportunidad, ahora vamos a
los gentiles. Y esa manera de sacudir la túnica era un gesto que mostraba que ya no quería ver nada con ellos. Era bastante fuerte el gesto, pero Pablo está mandando el mensaje claramente que ellos no querían escuchar más. Y es un principio que quizás Pablo estableció de aquí en adelante, yendo más bien a los gentiles. Es que Pablo está evangelizando a los judíos, a griegos, y lo sigue haciendo, persuadiendo, razonando, testificando que Cristo es el Mesías. Pero miremos también cómo es que Pablo estaba ministrando o sirviendo en los versículos 7 al 11. Vean el versículo 7. Ya Pablo ha testificado en la sinagoga, ha estado afuera compartiendo el evangelio. ¿Qué sucede? Sale Pablo, versículo 7, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Muy estratégico, ¿cierto? Va a esta casa de un hombre llamado Justo que está pegado a la sinagoga. Y ahora Pablo va a empezar a compartir con él, y obviamente es estratégico porque si la sinagoga está cerca, esto va a ayudar a que el mensaje se lleve también ahí. Mire lo que sucede debido a esto. Versículo 8 dice: Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Otro hogar viene a la fe. En Hechos encontramos por lo menos 3 hogares donde completos que se llegan a conocer al Señor. ¿Recuerdan el pasaje que enseñó Félix hace algunas semanas, que es el carcelero de Filipos, ¿verdad? Con su familia conoció al Señor. Lidia y su familia conoció al Señor, y ahora una tercera familia, que es la de Crispo, llegan a conocer al Señor. Creyó en el Señor y toda su casa. Este líder de la sinagoga, sin duda, como está pegado a la casa de Justo, escucha el Evangelio, cree en el Evangelio. Y no solo esto, vea el versículo 8, dice también: y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El testimonio, es muy probable que es el testimonio de Crispo que impacta a este resto de personas que también llegan a conocer a Cristo. Ahora ven el versículo 9 y 10, que es muy interesante. Si podemos hablar del texto central de este pasaje, es el texto central. Me encanta, obviamente, por las palabras que Pablo recibe del Señor. Mire lo que sucede, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Es obvio que ese es un caso especial. Personalmente creo que Dios no habla de esta manera. Tenemos su palabra hoy día. No creo que Dios está dando visiones constantemente, pero este es un caso especial, y las palabras realmente aplican a nosotros también. Mire lo que sucede de noche. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le dice a Pablo? No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerse mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Usted se dice, bueno, ¿por qué es que el Señor le habla a Pablo estas palabras? Si usted piensa, ¿qué está pasando? Hasta ahorita ha habido resultados del Evangelio, ¿cierto? Gente ha conocido al Señor. ¿Por qué lo hace el Señor? ¿Tiene alguna idea? ¿Qué está pensando en su mente? Puede decirlo así en alta voz, no tengo que escucharlo yo. Pero ¿qué piensa? Es obvio, ¿cierto?, que cuando una persona, el Señor si le aparece y le está animando, ¿qué está sucediendo con Pablo? Hablamos de que Pablo fundó la iglesia en temor y temblor. ¿Qué está sucediendo? Hay resistencia al Evangelio, ¿cierto? Gente está conociendo al Señor, hay fruto, pero Pablo está experimentando esta presión de parte de estas personas. Está afectándole, y ¿qué le dice? No temas. No tengas temor. ¿Qué pasa? ¿Será que Pablo tenía temor? Claro. El gran apóstol Pablo tenía temor. Imagínense eso. Y le dice el Señor, no temas. Eso es muy común en las palabras de las Escrituras. Es más, es una de las palabras más comunes en la Biblia. La encontramos. No tengas temor. Es más, la palabra aquí en griego es más clara aún. Dice, deja de tener miedo. Es muy diferente. Quiere decir que ese miedo era continuo.
Pero el Señor le dice a Pablo, deja de tener miedo. Pablo posiblemente estaba teniendo ese temor debido a lo que estaba experimentando las personas resistiendo el Evangelio. A través de la Escritura encontramos que el Señor, cuando habla muchas veces, comenzando desde Génesis, hablándole a Abraham, le dice que no temas. El Señor usa esas palabras para mostrarnos que Él está con nosotros. ¿Qué le dice el Señor? Le dice, sigue hablando, no te quedes callado. Si algo nos va a decir el Señor a nosotros en cuanto al Evangelio, ¿qué nos va a decir? No te quedes callado, sigue hablando. No importa qué es lo que está pasando, no tengas miedo. Y muchas veces ese es el temor que nosotros tenemos. Nosotros no queremos hablar a las personas el Evangelio porque no queremos ofender, ¿cierto? Eso es lo peor que nos sucede a nosotros. Que ofendemos a alguien y no nos van a llamar más amigos o no nos van a considerar valiosos. Y eso no es lo que debe preocuparnos. Debe preocuparnos que el Señor nos dice, habla, sigue hablando, no te quedes callado. Y vea que también le dice el Señor a Pablo, que yo estoy contigo. Esas palabras son las del Antiguo Testamento. ¿Qué le dice a Moisés cuando Moisés está renuente a ir y sacar al pueblo de Israel? ¿Qué le dice? Adivine qué, yo estoy contigo. Cuando Josué recibe el manto de Moisés para llevar al pueblo y conquistar la tierra prometida, ¿qué le dice el Señor a Josué? Adivine qué, yo estoy contigo. En Isaías 41 también nos dice, el Señor dice, yo estoy contigo. Cuando el Señor subió y ascendió, sus últimas palabras para sus discípulos, ¿cuáles fueron? Ciertamente nosotros lo sabemos que cuando dice que, por tanto, id, ¿qué? Y hay que llevar el Evangelio a todas las naciones, ¿qué? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la siguiente frase? Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días. Uno quiere decir, me voy y los dejo por ahí. Yo voy a estar con ustedes todo el tiempo hasta el fin de todo. Las palabras del Señor para nosotros es, yo estoy contigo, yo estoy con ustedes. Y le dice a Pablo, Pablo, yo estoy contigo, nadie te va a hacer daño. Usted dice, bueno, ¿está prometiéndole a Pablo que nunca le va a suceder nada? No, no es este. En este caso en particular, en Corinto, le dice, tú sigue hablando el mensaje, no te preocupes, estoy contigo, nadie te va a hacer daño. ¿Le hicieron daño a Pablo en otros lugares? Claro, ya hemos mirado que fue apedreado, fue dejado casi muerto, pero el Señor no permitió que le mataran, ¿cierto? A través de la vida de Pablo vamos a ver que fue perseguido y sufrió mucho, pero cuando el Señor nos llama a algo, Él va a llevar a cabo lo que Él quiere llevar a cabo y no va a pasar nada hasta que Él diga, va a pasar algo. Y eso es lo que está diciéndole a Pablo. Le está diciendo, mira, no temas lo que está pasando, lo que están haciendo en contra de ti, cómo están en contra de mí cuando compartes el Evangelio. Yo estoy contigo. Pero mire por qué lo hace. El Señor tiene un propósito. ¿Qué es el propósito? ¿Qué dice el versículo? Yo estoy contigo, dice. Vea el versículo 8. Perdón, no 8. Yo estoy contigo, versículo 10, y ninguno pondrá todo sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? Yo tengo que mucho pueblo en esta ciudad. La razón por la cual el Señor está diciéndole a Pablo, no tengas temor, yo estoy contigo, es porque, y nadie te va a hacer daño, es porque yo tengo pueblo. Todavía hay trabajo que quiero que hagas y compartas con ellos y van a conocer al Señor. Ese es el ánimo que el Señor da a Pablo, que va todavía a traer a más personas para conocer el Evangelio. Dios es soberano en la salvación de las personas. Nosotros nos salvamos cuando compartimos. Nosotros somos llamados a compartir el Evangelio, pero es el Señor el que salva. Él dice, yo tengo un pueblo todavía que hay que compartirle el Evangelio y necesita conocerme. Y vean el versículo 11 que dice, se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios.
Pablo fue animado por el Señor y mantiene esa fidelidad y se quedó todavía 1 año y medio para compartir más del Evangelio. Obviamente esta gente conoció al Señor, se funda una iglesia y Pablo también comienza a discipular esta iglesia. Y nos enseña por lo menos este verso, aparte de que Pablo estuvo 1 año y medio enseñándole la palabra de Dios, que estuvo discipulando también a la iglesia. No era solamente compartir salvación y que la gente conocía al Señor. Pablo está dedicado a enseñarles la verdad de Dios y ayudarles a crecer en la instrucción bíblica, que es fundamental, lo que llamaríamos hoy día discipulado. Eso quiere decir, obviamente, que Pablo al fundar esta iglesia nos da también algunos patrones importantes en cuanto a cómo funciona plantar una iglesia. No solamente es compartir el Evangelio, es también establecer el discipulado para que la iglesia pueda ir creciendo. Y es difícil, obviamente, toma tiempo. En este caso, Pablo dura 1 año y 6 meses. Quiero decirle, Pablo duró más tiempo aquí que en cualquier otro lugar. Los demás lugares casi siempre era menos tiempo. Pero ¿qué hacía Pablo? Compartía el Evangelio, preparaba a líderes, se quedaban ahí, seguían a la iglesia y seguía plantando lugar en otro lugar. Versículos 12 en adelante encontramos cómo Pablo sigue perseverando a pesar de que una vez más es perseguido. Versículos 12 y 13 encontramos que hay una acusación, después que ha pasado Pablo ya un tiempo algo largo, en contra de él. Galio, que miramos ahí, Galión, era el hermano de Séneca, que era un filósofo estoico. Hablamos nosotros la semana acerca de qué creían ellos. Pero vinieron, se unieron con los judíos, vinieron a acusar a Pablo de llevar a la gente a adorar de una manera contraria a la ley. Y obviamente Pablo es llevado ante el tribunal para ser juzgado. Cuando usted escucha la palabra tribunal, y lo escucha también en 1 Corintios, Pablo dice esto: todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y eso qué es? En ese entonces había en un ambiente público en Corinto y en muchas de las ciudades romanas, había un asiento donde se sentaba el gobernador y de ahí llevaba a cabo los juicios. Lo traían ante el tribunal y Pablo es traído ante, la escritura es bema o el tribunal, está sentado ahí. Bueno, todos nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo algún día. Se va a sentar y nosotros vamos a dar cuentas a él de lo que hemos hecho. Pero en este caso es Pablo. Ve cómo Pablo al escribir cartas usa los términos de ese entonces para mostrar cómo el Señor también va a juzgar a su iglesia. Pero Pablo es traído ante el tribunal para ser juzgado. Versículos 14 a 16, Galión les responde de una manera que no se esperaban estos judíos. Básicamente lo que les dice es esto. Galión dice: yo no voy a intervenir en este caso. Si es asunto de su fe judía, yo no tengo nada que hacer para juzgar en este caso. Así es que dice: háganlo, encárguense ustedes de juzgarlo. Bueno, obviamente, este va a ser el patrón a través de la misión de Pablo, es que las personas que son judíos, que le siguen en cada ciudad y le persiguen y quieren que él cese de compartir el evangelio, van a acusarle de ir en contra de la ley judía y quieren que los romanos le juzguen para que ellos no tengan que hacerlo. Y bueno, en este caso, Galión decide no intervenir. Pero vea lo que sucede. En versículo 17 se desata la violencia contra Sóstenes, que es el principal de la sinagoga. Dice: le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Los judíos, no se dice quiénes realmente son, pero recurren a la violencia y golpean a este líder de la sinagoga. Es la persona con la que se desquitan, si podemos decirlo así. Pero esto fue el proceso por el cual Pablo fue librado en este caso. Galión se niega a hacer algo al respecto y parece que tiene el control, pero realmente quien tiene el control es Dios. Dios tiene el control y no permite que Pablo llegue a la persecución. Pero lo que sucede, Pablo ya ha cumplido su tiempo en Corintio y va a salir de ahí o sale de ahí para otra ciudad donde él también va a compartir el evangelio. Pero lo que podemos mirar en este pasaje es cómo el Señor usó a Pablo para plantar una iglesia, cómo pudo permanecer discipulándole y cómo el Señor siguió fortaleciéndole él
edificando la iglesia, hasta que el Señor le dijo, ahora es tiempo de otro lugar. Y lo miramos aquí a través de estas circunstancias, es que Pablo decide salir de Corintio, y vamos a ver la semana que viene dónde es que Pablo sigue, otra ciudad muy importante. Pero ¿qué aprendemos nosotros de este texto? Por lo menos hay tres cosas. Primero es que el ministerio o el servicio a Dios ocurre en equipo, no aislados. Es muy fácil mirar que Pablo está solo, pero Pablo tiene un equipo. Acabamos de mirar que llegan Timoteo, están varios, Silas ahí, están junto con Pablo. El ministerio de Pablo no era, él era el centro de todo, era el pastor Pablo, lo hacía todo. No hay un equipo que está trabajando, llevando a cabo el ministerio. Obviamente Pablo tiene la responsabilidad de compartir el evangelio, pero igual los demás. Es más, Timoteo y Silas se habían quedado discipulando a la iglesia que ya había plantado en otra área y ahora están con él en Corinto. Y ahora él va a salir de Corinto y va a ir a otro lugar. Pero el ministerio va a suceder cuando nosotros trabajamos en equipo. Y eso es parte de la iglesia aquí. Trabajamos en equipo, no lo hacemos todo solo. No somos no hay ninguna máxima autoridad. Usted busca, ¿dónde está el papa de aquí de Henderson? No hay tal cosa. ¿Dónde está el pastor, el jefe aquí? Es más, el pastor principal ahorita está en sabático por 3 meses. Pero 3 o 4 meses. 3 meses. Algunas personas se me acercaban y me decían, oye, ¿no estás preocupado que te vas a ir 3 meses? Dicen, no, ¿por qué? Es que la gente tiene la idea, ¿verdad? Que si se va el pastor por 3 meses, se va a ir todo abajo. Y dice, no, es más, dice él, va a estar hasta mejor por 3 meses. Porque se han quedado buenas personas. Hay personas que están ayudando a predicar. Esta mañana tuvieron a uno de los profesores, ex profesores de él, y los siguientes van a ser ancianos de la iglesia que van a estar predicando. Pero la iglesia está en buenas manos. La iglesia no depende de una persona, depende de las personas que forman la iglesia, que están dedicadas al ministerio de la iglesia. Y eso debemos de entender nosotros también. Nuestro ministerio no es un ministerio aislado, es un ministerio que es unido o está unido al ministerio de Henderson Hills. Somos parte de la iglesia de Henderson Hills. Segundo lugar, tenemos que entender que la iglesia pertenece al Señor. Es muy similar a lo que acabo de decir. Pablo dedicó 1 año y medio, casi 2 años en este lugar, entrenó a líderes para que se quedaran a pastorear la iglesia. Es obvio, en Corinto suceden una serie de problemas que cuando lo leemos en 1 de Corintios decimos, wow, es increíble lo que estaba pasando ahí. Pero sabe, Pablo entendía que la iglesia es del Señor, no es de Pablo, no era de Apolos, no era de Pedro, es del Señor. Lo cual quiere decir esto, el temor nuestro de que algo suceda con la iglesia es un temor que no debe de existir, porque la iglesia le pertenece a Él, ¿cierto? Y Él va a llevar a cabo, a fundar su iglesia como Él quiere. Y no va a pasar nada sin que Él no lo permita. Él es soberano de su iglesia y va a usarnos a nosotros hasta que Él diga cuánto debemos de seguir siendo usados. Vamos a cumplir la voluntad de Dios. Y una vez cumplamos su voluntad en la iglesia, Dios puede decir, ok, ahora es tiempo de hacer algo más. Pero no hasta que Él diga que ese es el tiempo. Y es por eso, mire, quiero serle muy franco con usted. Las personas que hoy día andan de una iglesia a otra buscando cuál le gusta más, eso es problemático para mí. Porque esa persona está diciendo, yo estoy buscando algo para mí, pero no quiero hacer la voluntad del Señor. Tristemente es lo que ha estado pasando en muchos lugares, aún en la iglesia que estuvimos anteriormente. ¿Sabe? Las personas que habían salido de la iglesia eran personas que estaban buscando sus intereses y no pudieron sacar sus intereses, entonces dijeron, bueno, nos vamos, porque no me dejaron, el pastor no me dejó cantar, yo quería cantar, imagínense eso, o no me dio un cargo a mí, y porque no me dio un cargo, pues me voy, y se fue de la iglesia. Eso es para mí, es un egoísmo, eso es no entender lo que la iglesia es. La iglesia no es para yo ser algo, es para yo ayudar a la iglesia a cumplir la voluntad del Señor, que es compartir el evangelio con más gente. Y lo interesante es que toda esta gente, este fin de semana, estos jueves estuvimos con algunos hermanos en Texas, y es tristemente, pero hay personas que han vuelto a la iglesia
que son personas que causan división, que buscan sus propios intereses, pero ahora están ahí porque ¿sabe qué? ¿Qué pasó? Llegó un nuevo pastor. Y ese nuevo pastor quizás es más bueno que yo. Entonces ahora está buscando la oportunidad de hacerlo. El problema es que no les conoce y no sabe que esas personas son problemáticas. Mire, eso va a suceder en nuestro medio también. ¿Okay? Va a haber gente que dice, y quizás no le dicen eso, que están buscando sus intereses, pero se puede ver, es evidente. Lea Primera de Corintios. Lo que está sucediendo en Primera de Corintios es muy común hoy día en las iglesias. Tenemos que entender que la iglesia no nos pertenece a nosotros. Si Dios nos puso en la iglesia, es para algo. Y hasta que no cumplamos la voluntad del Señor, entonces es tiempo de salir. Pero mientras no es lo que Dios quiere, tenemos que permanecer y ser fieles ahí. Eso es muy claro en la Escritura. Dice, pero ¿qué es mi rol? Descúbralo. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? Si usted piensa que el rol suyo es quedarse ahí y venir cada domingo, bueno, es hacerlo, pero Dios tiene más para usted. Obviamente Dios quiere usarle en la iglesia, el Señor quiere edificar a su iglesia. ¿Cuánta gente el Señor tiene hispana aquí en Edmond para ser parte de esta iglesia o de la iglesia Anderson Hill? No sabemos, incluyendo hispanos, incluyendo afganis, incluyendo de otras culturas. ¿Cuánta gente tiene? No sabemos. Pero si el Señor ha puesto en nuestro deseo que queremos ser parte de la iglesia, eso es lo que esta iglesia quiere llevar a cabo. Si usted tiene la oportunidad de hablar con el pastor, parte de lo que la visión de Henderson Hill es plantar iglesias alrededor de Edmond y de Oklahoma City, es ayudar a iglesias que también están decayendo y ayudarles a levantarse. Eso es parte de la visión de esta iglesia. Así es que en un futuro el ministerio va a mandar personas quizás a otro lugar a plantar una iglesia, lo cual está en proceso hoy día. Pero igual quizás va a querer, habrán hispanos en esa área. ¿Quiénes quizás quieran ir para esa área junto con alguien? ¿Sí? Eso es parte del llamado, eso es lo que Pablo está haciendo. Está plantando iglesias, está dejando personas que siguen el ministerio, pero él también está viendo cómo podemos seguir plantando iglesias en otro lugar. Ese es el llamado de esta iglesia, la visión, y es muy claro que lo que miramos en la Escritura, la iglesia le pertenece al Señor. Y tercero, el Señor es soberano, y ya lo he mencionado, y nos usará hasta que cumpla su voluntad. No se trata de nosotros, no se trata de que nosotros somos el centro de todo, es que Dios quiere que cumplamos su voluntad. Y sabe, muchas veces va a ser difícil en el ministerio. Es más, hablamos con el pastor hace una semana atrás y le decía, tú sabes, le decía, porque él ha estado 5 años en esta iglesia y los primeros 5 años, él dice, es como que yo estuve sobreviviendo bajo agua, para darle una idea. Entonces, en 5 años, es una iglesia que usted la conoce, Henderson Hill, más que yo quizá. Hay problemas, el ministerio es difícil. Quizá no estamos experimentando persecución como Pablo, pero sabe, trabajar con la gente, trabajar con gente cristiana y no cristiana, y sobre todo ya cuando son creyentes de mucho tiempo, es difícil. Y no es fácil, le decía, ministerio no es fácil donde quiera que vayamos, eso es evidente. Entonces, el ministerio nunca va a ser fácil, todo siempre va a ser difícil, pero el Señor nos ha llamado a cumplir su voluntad y es soberano. Y en cuarto lugar, es parte de lo que estamos diciendo, fuimos llamados a ser firmes en nuestro servicio al Señor. La iglesia fue instruida por Pablo para seguir firme, al igual él, el Señor le dijo, permanece firme hasta cumplir lo que quiero aquí en Corintio, y fue que él después salió, siguió firme y fiel, y Pablo siguió también instruyéndoles a seguir fieles en lo que Dios había llamado a ellos. Eso es lo que podemos ver en la Escritura que nos enseña hoy día acerca de la firmeza, y el llamado para nosotros es igual. Dios desea que sigamos firmes en nuestro servicio a Él. Este es nuestro llamado y podemos llevarlo a cabo si dependemos de Él. Aún en esos momentos difíciles, cuando creamos que no podemos hacerlo, el Señor está con nosotros. Dios va a llevar a cabo su voluntad con nosotros. Señor, gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y aprender de la vida de Pablo. Sabemos que muchas veces pensamos que Pablo era un gran superhombre, un superapóstol, pero miramos que también Pablo era bastante humano como nosotros. Miramos que tuvo miedo, temor, pero en ese temor confió en ti
y pudo llevar a cabo el planteamiento de una nueva iglesia, donde sabemos que aunque hubo problemas después, tú pudiste restaurar a la iglesia y usarle para tu gloria. Y rogamos que nos ayudes a nosotros también como ministerio en esta iglesia, tratando de alcanzar a la comunidad hispana, que nos ayudes a ser fieles en tu llamado. El llamado tuyo no es necesariamente el de que cada uno sea pastor o sea líder o tenga algún cargo oficial, pero el deseo tuyo es que sirvamos como tus agentes, embajadores de Cristo, compartiendo el mensaje tuyo a aquellos que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser fieles en ese llamado y a perseverar confiando en ti en todo momento. Y gracias porque sabemos que cumplirás tu propósito en nuestras vidas, en la vida de tu iglesia, sin importar lo que suceda. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.